El teléfono rompió el silencio de diciembre a las 12:14 de la noche, sacando a Guy Aaron del primer sueño decente que había tenido en semanas. Su mano insensible tanteó en la mesita de noche, tirando una taza de café vacía antes de encontrar el auricular. ¿Arlon? Señor. Aaron, soy el suboficial Martínez de la oficina del sheriff del condado. Encontramos a su sobrino. Los pies de Guy tocaron el frío suelo. Evan, ¿dónde? Montañas Bitter Road, a unas 8 millas carretera maderera arriba. Está vivo, pero necesitamos que venga a buscarlo. El chico no quiere hablar con nadie más. Voy en camino. Guy se puso sus botas de trabajo y agarró su abrigo. El viento de diciembre le cortó la camisa de franela al salir. Su aliento formó nubes blancas en el aire de Montana. El motor del camión arrancó al tercer intento, reacio en el frío amargo. El viaje a la estación de guardabosques tomó 43 minutos por carreteras heladas. Los nudillos de Guy se mantuvieron blancos alrededor del volante. 3 días. Evan había estado desaparecido durante 3 días mientras Lisa afirmaba que estaba visitando amigos. El sheriff finalmente escuchó cuando la señora Henderson llamó para decir que había visto a un niño pequeño caminando solo cerca de la línea de árboles. El suboficial Martínez lo recibió en la puerta de la estación. Está adentro. La hipotermia estaba empezando a hacer efecto, pero estará bien. Un chico duro. Guy empujó la puerta. Evan estaba sentado envuelto en una manta de lana, su cuerpo de 5 años parecía más pequeño que nunca. La suciedad le manchaba la cara, y sus ojos miraban al vacío. Esos ojos solían iluminarse cuando Guy lo visitaba. Ahora parecían huecos, más viejos de lo que deberían. Hola, amigo. Guy se agachó, manteniendo su voz firme. Tío Guy. La cabeza de Evan giró lentamente. Sí, soy yo. Mamá dijo que no soy deseado. Las palabras golpearon a Guy como un puñetazo en el estómago. Mantuvo su rostro tranquilo, pero por dentro algo frío y duro se instaló en su pecho. Había sospechado que Lisa se estaba desmoronando, pero esto, abandonar a un niño de 5 años en las montañas. Ella está equivocada. La voz de Guy tenía el mismo tono que usaba cuando soldaba juntas críticas, firme, sin margen de error. Ahora eres mío, y yo no abandono a la gente. La pequeña mano de Evan se extendió desde debajo de la manta. Guy la tomó, sintiendo lo fríos que todavía estaban los dedos del niño. ¿Puedo ir a casa contigo? Exactamente a dónde vamos. El suboficial Martínez le entregó a Guy algunos papeles. CPS querrá hablar mañana, pero por esta noche, es tuyo. Necesitaremos una declaración sobre dónde lo encontró y lo que le dijo. Guy firmó los formularios sin leerlos. Su atención se mantuvo en Evan, quien no había soltado su mano. El viaje de regreso fue silencioso, excepto por el calentador del camión trabajando horas extras. Evan se quedó dormido contra la puerta del pasajero, todavía envuelto en una manta de la estación de guardabosques. Guy echaba un vistazo cada pocos minutos, asegurándose de que el niño todavía respiraba, todavía estaba allí. Cuando llegaron a la granja, Guy llevó a Evan adentro. El niño no pesaba nada. Guy lo metió en la cama de la habitación de invitados, la habitación que había estado esperando visitas que se hicieron cada vez menos frecuentes a medida que Lisa se volvía más impredecible. Tío Guy. La voz de Evan era apenas un susurro. Sí. Mamá va a volver. Guy se sentó en el borde de la cama. Nunca le mintió a Evan, y no iba a empezar ahora. No lo sé, amigo, pero estás seguro aquí. Eso es lo que importa. Evan asintió y cerró los ojos. Guy esperó hasta que la respiración del niño se estabilizó antes de dirigirse a la cocina. Se sirvió café y se sentó a la mesa, mirando las montañas oscuras. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lisa: espero que lo hayas encontrado. Necesito algo de tiempo para resolver las cosas. Guy borró el mensaje sin responder. 2 semanas después, Guy estaba sentado frente a Tom Brennan, el abogado de la familia que había manejado los asuntos de Rowan. La oficina de abogados olía a libros viejos y a cera para muebles.
Afuera, la nieve caía constantemente sobre la plaza del pueblo. El fideicomiso es férreo, explicó Tom, subiéndose las gafas por la nariz. Rowan se aseguró de eso. Evan no puede tocar el dinero hasta que tenga 21 años, a menos que cambie su tutor legal. Entonces el nuevo tutor tiene acceso discrecional para su cuidado y educación. ¿De cuánto estamos hablando? $800.000 más los ingresos del seguro de vida. Podría superar el millón cuando sea mayor de edad. Guy silbó suavemente. Su hermano había sido más inteligente con el dinero de lo que nadie sabía. El trabajo en el elevador de grano había pagado bien, y Rowan había ahorrado cada centavo que pudo. Lisa sabe sobre esto. Ella estuvo en la lectura del testamento hace 3 años, pero en aquel entonces todavía estaba. Tom buscó palabras diplomáticas. Todavía estaba funcionando. Esa era una forma de decirlo. Después de que Rowan muriera en el colapso del elevador de grano, Lisa se había mantenido entera durante quizás 6 meses. Entonces empezó a beber. Primero vino con la cena, luego vino sin la cena, luego lo que estuviera a mano. El desfile de hombres siguió, vagabundos, clientes habituales del bar, cualquiera que mostrara interés en una viuda rubia con una buena figura y un juicio cuestionable. ¿Cuál es el proceso para cambiar la tutela?, preguntó Guy. Ella tendría que solicitar al tribunal y demostrar que es apta para ser madre. Dados los acontecimientos recientes, Tom hojeó papeles. No creo que tenga éxito. Y si quiero hacerlo permanente, solicitar la tutela legal con ella abandonándolo así, y un informe de CPS documentando negligencia. Debería ser sencillo. Guy firmó los papeles esa tarde. Para cuando llegó la Navidad, era el tutor legal de Evan. Lisa había desaparecido con un camionero llamado Dale, dirigiéndose al sur hacia Wyoming, según la señora Henderson, que llevaba la cuenta de tales cosas. Evan ya no preguntaba por su madre. Ayudó a Guy a colgar luces alrededor de la granja y aprendió a hacer panqueques en la mañana de Navidad. Cuando encontró una moto de Cross esperándolo debajo del árbol, una pequeña onda que Guy había reconstruido con piezas, el rostro del niño se iluminó por primera vez desde las montañas. ¿Es realmente mía? Cada perno y remache. Pero no conduces sin mí hasta que seas mayor. Evan asintió solemnemente. Lo entiendo. Esa noche, mientras estaban sentados junto a la estufa de leña, Evan levantó la vista del modelo de avión que estaba construyendo. Tío Guy. Sí. Me alegro de vivir aquí ahora. Guy despeinó el cabello del niño. Yo también, amigo. A la mañana siguiente, CPS llamó para programar una visita domiciliaria. Guy colgó y miró alrededor de la granja. Estaba limpia, cálida y segura. Evan tenía su propia habitación, comidas regulares y una rutina estable. Más importante aún, tenía a alguien que lo quería allí. Eso era más de lo que Lisa le había dado jamás. 5 años pasaron como páginas que se pasan en un libro familiar. La granja se asentó en ritmos que funcionaban para ambos. Guy se despertaba a las 5:30, preparaba café y revisaba el clima. Evan se levantaba y se vestía para la escuela a las 7. Desayunaban juntos, generalmente huevos y tostadas, a veces panqueques los fines de semana. El taller de soldadura se convirtió en su terreno común. Al principio, Evan solo miraba desde una distancia segura, usando las gafas de seguridad de tamaño infantil que Guy había pedido especialmente. A los 8 años, estaba ayudando a organizar herramientas y aprendiendo los nombres de diferentes metales. A los 10, estaba haciendo sus primeras cuentas en chatarra de acero, su pequeña mano sorprendentemente firme. Mantén la longitud del arco constante, instruyó Guy, viendo a Evan trabajar en una junta de práctica. Demasiado cerca y pegarás la varilla. Demasiado lejos y obtendrás porosidad. Así. Evan ajustó su posición, la careta de soldadura haciéndolo parecer un pequeño astronauta. Mejor. Ahora observa tu velocidad de desplazamiento. El niño tenía talento natural. Sus soldaduras eran más limpias de lo que habían sido algunos de los primeros intentos de Guy. Más que eso, tenía paciencia, algo de lo que carecían la mayoría de los niños. Pasaba 1 hora trabajando en una sola junta hasta que la hacía bien.
las tardes eran para las motos de cross. A la onda se había unido una bicicleta más grande a medida que Evan crecía, luego otra cuando Guy decidió que el niño necesitaba aprender el mantenimiento de diferentes motores. Recorrían los senderos detrás de la granja, Evan siguiendo el ejemplo de Guy mientras navegaban a través de pinos y a través de prados. «Mantente suelto en los manillares», llamó Guy por encima del hombro cuando golpearon una sección áspera. «Deja que la moto haga el trabajo». Evan ajustó su agarre y su conducción se suavizó de inmediato. El chico también era un natural en esto. A los 12, podía desmontar un carburador y reconstruirlo sin ayuda. A los 13, estaba superando a Guy en los senderos técnicos, pero los mejores momentos eran los tranquilos. Viajes de pesca a primera hora de la mañana al arroyo que atravesaba las 40 hectáreas de la parte trasera. Se sentaban en cómodo silencio, observando sus líneas en el agua, escuchando a las montañas despertarse a su alrededor. «¿Crees que quedan grandes aquí?», preguntó Evan una mañana, recogiendo otra pequeña trucha. «Tu padre atrapó uno de 14 pulgadas justo allí cuando tenía tu edad», Guy señaló una poza profunda cerca de la orilla lejana. «Luchó con él durante 20 minutos. Cuéntame sobre cuando ustedes eran niños». Guy había contado estas historias antes, pero Evan nunca parecía cansarse de ellas, historias sobre la obstinación de Rowan, sobre la vez que construyeron una balsa que se hundió en medio del estanque, sobre las mañanas de invierno en las que habían tenido que romper el hielo para llegar a sus lugares de pesca. «Era más duro de lo que parecía», dijo Guy. «Más pequeño que yo, pero nunca retrocedió ante nada». «Como yo». «Sí, amigo. Como tú». Evan se había convertido en un niño tranquilo y serio. Sacaba buenas notas sin que lo obligaran, ayudaba en el taller sin que se lo pidieran y nunca le causaba a Guy ningún problema real. Otros padres se quejaban de los adolescentes, pero Evan a los 15 era más fácil de convivir que la mayoría de los adultos que Guy conocía. El chico tenía amigos en la escuela, pero no los traía mucho. Parecía preferir el taller y los senderos a pasar el rato en la ciudad. Algunos podrían haberlo llamado solitario, pero Guy lo entendía. Después de lo que Lisa había hecho, la confianza no era fácil. Era mejor tener cuidado con a quién se dejaba acercar. «¿Estás saliendo con alguien?», preguntó Guy una noche mientras trabajaban en la reconstrucción de una transmisión. Evan levantó la vista de las piezas que estaba limpiando. «Hay una chica en mi clase de química. Emma, es bastante inteligente. Invítala a salir». «Todavía no». «Tal vez». «Bueno, cuando lo hagas, tráela. Intentaré no avergonzarte demasiado». Evan sonrió. «Probablemente la asustarás con toda tu charla de soldadura». «Oye, la soldadura es interesante. Es ciencia y arte combinados». «Claro que sí». Trabajaron en cómodo silencio durante un rato, la radio sonando suavemente de fondo. Estos eran los momentos que Guy atesoraba. Solo él y el chico trabajando con sus manos. Sin necesidad de conversaciones complicadas. Evan había salido bien, a pesar de todo. Mejor que bien. Era responsable, trabajador y decente. Nada como su madre. Pero a veces tarde por la noche, Guy se preguntaba si Lisa alguna vez volvería. La pregunta no era si lo intentaría, sino cuándo y qué querría cuando lo hiciera. Apartó el pensamiento. Cruzaría ese puente cuando llegara a él. Por ahora, las cosas estaban bien. Mejor que bien. Evan estaba en casa. Y eso era lo que importaba. 10 años después de aquella noche de diciembre en las montañas, Lisa Bray salió de un impecable SUV blanco como si estuviera haciendo una entrada en un club de campo. Guy observó desde la ventana del taller mientras se alisaba el vestido y revisaba su reflejo en el vidrio polarizado del vehículo. Su cabello rubio era perfecto, su maquillaje impecable. Parecía dinero. Evan estaba en el taller esmerilando una soldadura áspera en una puerta que estaban construyendo para los Henderson. El sonido de la amoladora cubrió la llegada del SUV, pero la mano de Guy en su hombro lo hizo levantar la vista. ¿Qué? Evan se quitó las gafas de seguridad y siguió la mirada de Guy a través de la ventana. Ambos observaron a Lisa caminar hacia la granja como si todavía viviera allí. Sus tacones hicieron clic en el camino de grava.
Llevaba un vestido color crema que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, y joyas que capturaban el sol de la tarde. Debería. Evan comenzó. Quédate aquí. Yo me encargo de esto. Guy dejó sus herramientas. Salió cuando Lisa llegó al porche delantero. Ella se giró al oír el sonido de sus botas sobre la grava. Y por un momento, vio algo parpadear en su rostro, sorpresa, tal vez, o cálculo. Hola, Guy. Lisa. Había envejecido bien, tenía que admitirlo. El dinero y los buenos médicos podían hacer eso. Pero sus ojos eran del mismo azul frío, como un cielo de invierno. Siempre habían sido difíciles de leer. Pero ahora mismo, le recordaban a un gato observando a un ratón. ¿Te ves bien? Montana te sienta bien. ¿Qué quieres? Ella se rió, pero sonó forzado. ¿No puedo visitar a mi hijo? Dejó de ser tu hijo cuando lo dejaste en las montañas. Eso fue un error. Estaba pasando por un momento difícil. Un error. Guy mantuvo su voz nivelada. Condujiste a un niño de 5 años 8 millas hacia el desierto y lo dejaste allí. Sabía que alguien lo encontraría. Sabía que tú lo cuidarías. Adivinanza afortunada. La sonrisa de Lisa se tensó. Era joven. Estaba de luto. La gente toma malas decisiones cuando está herida. Algunas personas sí. Ella se acercó, poniendo lo que él recordaba como su rostro persuasivo. Estoy mejor ahora. He recibido ayuda, he trabajado en mis problemas. Estoy en un buen lugar financiera y emocionalmente. Puedo proveer para él adecuadamente. Él está provisto por un tío soltero que trabaja con sus manos. Ella gesticuló hacia el taller. Puedo darle oportunidades, educación, viajes, cultura, las cosas que Rowan habría querido. No, la voz de Guy tenía una advertencia. No pretendas saber lo que Rowan quería. Era mi esposo. Era mi hermano. Y si estuviera aquí, te diría que volvieras a ese coche elegante y desaparecieras de nuevo. La máscara de Lisa se deslizó solo por un momento, mostrando algo más feo debajo. Luego la volvió a colocar en su lugar. Creo que deberíamos dejar que Evan decida. Tiene 15 años ahora, edad suficiente para opinar sobre su futuro. No. No es un premio en algún juego. Es un niño que ha pasado por mucho. Un niño que merece tener a su madre de vuelta en su vida. Guy casi se rió. No has sido su madre durante 10 años. No puedes aparecer con ropa de diseño y reclamar ese título. La sangre es sangre, Guy. Los tribunales lo entienden. Ahí estaba. La amenaza envuelta en seda pero afilada como una hoja. Guy sintió ese frío familiar instalarse en su pecho. La misma sensación que había tenido aquella noche en la estación de guardabosques. ¿Se trata de eso? Los tribunales. No tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo en privado. ¿Custodia compartida, tal vez? Soy razonable. No, no lo eres. Estás calculando. Hay una diferencia. La sonrisa de Lisa se volvió quebradiza. He cambiado, Guy. ¿Lo creas o no? Pruébalo. Vuelve a subir a tu coche y vete. No vuelvas en otros 10 años. No puedo hacer eso. Es mi hijo. Detrás de ellos, la puerta del taller se abrió. Evan salió, todavía con su ropa de trabajo y las gafas de seguridad levantadas en su frente. Había crecido mucho en el último año, casi alcanzando la altura de Guy. Sus hombros se habían ensanchado por el trabajo en el taller y por montar. Se parecía a Rowan a esa edad, pero con ojos más firmes. Lisa se giró y por un momento, su máscara casi se cayó por completo. Guy vio algo, no amor exactamente, sino posesión. Como si estuviera mirando algo que le pertenecía. Evan, su voz se suavizó, maternal. Mírate. Estás tan crecido. Evan se detuvo junto a Guy.
Estudió a su madre con la misma cuidadosa atención que usaba cuando examinaba una soldadura en busca de defectos. «Mamá». La pregunta fue silenciosa, pero tenía peso. Lisa parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿En todo este tiempo? ¿Por mí? Por supuesto que sí. No ha pasado un día en que no haya pensado en ti. Pero nunca llamaste, nunca escribiste, nunca visitaste. Era complicado. Pero estoy aquí ahora. Evan asintió lentamente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué no el año pasado, o hace 5 años? Lisa miró a Guy, luego de vuelta a su hijo. Necesitaba tiempo para ordenar mi vida, para convertirme en la madre que mereces. Y ahora lo soy. Estoy intentando serlo. Evan estuvo en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosa, controlada. Tengo escuela mañana y trabajo en el taller después. Tal vez deberías volver en otro momento. Con eso, se giró y volvió al taller. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Lisa se quedó mirando tras él, con la boca ligeramente abierta. Ha cambiado. Creció. Sucede cuando la gente se queda el tiempo suficiente para ver. Ella se giró hacia Guy, y ahora sus ojos eran duros como el pedernal. Tenemos que hablar sobre el fideicomiso de Rowan. Evan debería estar viviendo con su madre. No has sido su madre durante una década. A los tribunales no les importan los rencores, Guy. Les importa la biología y los mejores intereses. Y puedo proporcionar cosas que tú no puedes. ¿Cómo qué? Estabilidad, seguridad financiera, un ambiente familiar adecuado. Guy casi se rió. Esto de una mujer que tiró a su hijo en las montañas y huyó con un camionero. Eso fue hace 10 años. La gente cambia. Algunos sí. Otros simplemente se vuelven mejores en esconder lo que realmente son. Lisa se alisó el vestido de nuevo, un gesto que parecía automático. Tendrás noticias de mi abogado. Estoy deseando que lleguen. Ella volvió al SUV sin decir otra palabra. El motor arrancó con un susurro, y se alejó sin mirar atrás. Guy observó hasta que el vehículo desapareció a la vuelta de la esquina, luego volvió al taller. Evan estaba en el banco de trabajo, con las manos ocupadas con el proyecto de la puerta, pero sus movimientos eran más tensos de lo habitual. ¿Estás bien? Se ve diferente. El dinero puede hacer eso. No parece que haya estado sufriendo. Guy recogió sus herramientas. ¿Qué recuerdas de antes? Fragmentos. Ella llorando mucho. Diferentes hombres viniendo a la casa oliendo a vino. Evan hizo una pausa. A veces tener hambre, cuando se olvidaba de comprar. Y tú apareciendo con provisiones, llevándome a tu casa los fines de semana, enseñándome a pescar. Trabajaron en silencio durante un rato. Finalmente, Evan dejó su amoladora. Ella quiere el dinero del fideicomiso, ¿verdad? Guy nunca le había hablado al chico sobre los detalles específicos de su herencia, pero Evan era inteligente. Lo suficientemente inteligente como para entender las cosas. Probablemente. ¿Cuánto hay? Lo suficiente como para que la gente haga cosas estúpidas para poner sus manos en él. Evan asintió lentamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos y vemos qué hace a continuación. ¿Y si intenta quitarme? Guy se encontró con los ojos del chico. Eran los ojos de Rowan, pero más firmes, más duros. Eso no va a pasar. ¿Estás seguro? Nunca te he mentido, ¿verdad? No. Entonces confía en mí en esto. No vas a ir a ninguna parte. Evan volvió a recoger su amoladora. Bien. Me gusta aquí. Pero mientras trabajaban, Guy podía sentir que algo cambiaba. La llegada de Lisa había cambiado el equilibrio, introduciendo incertidumbre donde había habido estabilidad. Ella había lanzado un desafío, y él conocía a su cuñada lo suficientemente bien como para saber que no se rendiría fácilmente. La pelea se acercaba.
La única pregunta era qué forma tomaría. El primer murmullo llegó a oídos de Guy 2 semanas después en Murphy's Diner, el tipo de lugar donde los lugareños se reunían para tomar café y cotillear en igual medida. Estaba sentado en la barra leyendo el periódico mientras esperaba su desayuno cuando oyó a la señora Patterson hablando con la camarera. Ese pobre chico, trabajando con todo ese equipo peligroso. Alguien debería vigilarlo. Guy echó un vistazo. La señora Patterson vivía 3 casas más abajo que los Henderson y tenía opiniones sobre todo. Ella estaba hablando con Betty, la camarera de la mañana que había estado sirviendo café en Murphy's desde la administración de Carter. ¿Qué chico?, preguntó Betty, rellenando la taza de la señora Patterson. El chico Aaron. Guy lo tiene trabajando en ese taller de soldadura. Sin supervisión. Maquinaria pesada, sopletes, todo tipo de peligros. No es seguro para un adolescente. La mandíbula de Guy se tensó. Evan trabajaba en el taller, sí, pero nunca sin supervisión y nunca en nada peligroso. Había estado aprendiendo a soldar durante años, comenzando con proyectos simples y trabajando hasta trabajos más complejos. Todo se hacía de forma segura, con el equipo y la formación adecuados. Me parece un chico responsable, dijo Betty diplomáticamente. Oh, lo es. Esa no es su culpa. Pero Guy, bueno, ya sabes cómo es. Todo trabajo, sin vida familiar. Y he oído que su forma de beber ha estado empeorando últimamente. Esta vez, Guy se giró por completo. Disculpe. La señora Patterson parecía nerviosa. Oh, Guy. No te había visto ahí. ¿Qué era eso sobre beber? Bueno, solo quería decir que la gente habla. Ya sabes lo que la gente. ¿Hablar de qué? No he bebido en 6 meses. Estoy segura de que estás bien. Solo estaba preocupada por el chico. Guy se levantó y dejó dinero en la barra por su desayuno intacto. Si estás preocupada por Evan, habla conmigo directamente. No difundas chismes en los restaurantes. Se fue sin esperar una respuesta. Afuera, se sentó en su camioneta por un momento, pensando. La señora Patterson no era del tipo que iniciaba rumores por sí sola. Alguien había plantado esa semilla, la había regado y había dejado que creciera. El siguiente incidente se produjo 3 días después. Evan entró en la granja después de la escuela con una expresión perpleja. El señor Patterson quiere verte mañana por la mañana. Patterson era el consejero escolar, un hombre bien intencionado que se tomaba su trabajo en serio. ¿Sobre qué? Dijo que había algunas preocupaciones sobre mi situación en casa. Hizo muchas preguntas sobre si me sentía seguro, si estaba recibiendo suficiente comida, cosas así. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que todo está bien. Pero parecía que no me creía, como si estuviera buscando problemas que no existen. Guy mantuvo su voz tranquila. Hablaré con él. La reunión con Patterson fue tan bien como se esperaba. El consejero era profesional, pero claramente estaba buscando problemas. Hemos recibido algunas preocupaciones sobre el bienestar de Evan, dijo Patterson, hojeando papeles en su oficina. Nada específico, ¿entiende? Pero lo suficiente como para que sintiéramos que deberíamos registrarnos. ¿Qué tipo de preocupaciones? Preguntas sobre la supervisión, sobre si está trabajando demasiado, si podría haber otros problemas en casa. Patterson parecía incómodo. Otros problemas. Abuso de sustancias, tal vez estrés familiar. ¿De quién? No puedo compartir esa información, pero nos tomamos en serio todas las preocupaciones. Las notas de Evan son buenas. Nunca ha faltado a la escuela. Está sano y bien alimentado. ¿De qué está preocupado exactamente? Nada específico, pero a veces los niños esconden problemas para proteger a los adultos que les importan. La conversación dio vueltas durante 20 minutos. Patterson nunca acusó directamente a Guy de nada, pero la implicación era clara. Alguien estaba esparciendo veneno gota a gota, esperando que algo se pegara. En el camino a casa,
sonó el teléfono de Guy. Tom Brennan, el abogado de la familia. Necesitamos hablar, dijo Tom sin preámbulos. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una llamada del abogado de Lisa. Está solicitando la custodia el próximo mes. Guy se detuvo a un lado de la carretera. ¿Con qué base? Condiciones de vida inseguras. Afirma que estás exponiendo a Evan a entornos de trabajo peligrosos, que hay preocupaciones sobre el abuso de sustancias, que el chico no está recibiendo la supervisión adecuada. Todo eso son mentiras. Lo sé. Pero ella está construyendo un caso, Guy. Estos rumores flotando por la ciudad, eso no es accidental. Está sentando las bases. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Mantén registros del rendimiento escolar de Evan, los controles médicos, todo lo que demuestre que está prosperando bajo tu cuidado. Y tenemos mucho cuidado de no darle ninguna munición. ¿Qué significa? Significa no beber nada en absoluto, ni siquiera beber socialmente. Ten mucho cuidado en el taller. Asegúrate de que Evan nunca esté trabajando solo o en algo que pueda verse como peligroso. Básicamente, sé perfecto. Después de la llamada, Guy se sentó en su camioneta viendo pasar el tráfico por la carretera. Lisa estaba jugando un juego inteligente. No podía simplemente aparecer y exigir la custodia, no después de 10 años. Pero si podía hacer que él pareciera no apto, si podía crear dudas sobre su capacidad para cuidar a Evan, entonces podría tener una oportunidad. Estaba usando a la comunidad en su contra, convirtiendo a los vecinos en armas. Y lo peor era que estaba funcionando. Incluso las personas que lo habían conocido durante años estaban empezando a cuestionar, empezando a preguntarse. Esa noche, él y Evan se sentaron en el porche después de la cena, observando la puesta de sol sobre las montañas. Era su rutina habitual, pero esta noche se sentía diferente, más pesada. La gente está hablando, dijo Evan en voz baja. Lo sé. Es ella, ¿verdad, mamá? Ella es la que está iniciando los rumores. Guy no respondió directamente. Lo que importa es la verdad. Y la verdad es que estás seguro aquí. Eres feliz aquí. Y te está yendo bien. Pero ¿qué pasa si la gente no cree eso? Entonces lo demostraremos. Evan estuvo en silencio durante un largo momento. Si ella gana, si el tribunal me hace ir con ella. Eso no va a pasar. Pero si lo hace, ¿lucharías por mí? Guy miró a su sobrino, este chico que se había convertido más en un hijo de lo que Rowan jamás había imaginado. Hasta mi último aliento. Bien, porque no quiero ir a ninguna parte. La mañana siguiente trajo otro rumor. Este del dependiente de la ferretería que mencionó haber oído que Evan había estado faltando a la escuela. Al día siguiente, alguien le dijo al cartero que habían visto al chico montando su moto de cross sin casco en la carretera, algo que nunca había sucedido. Cada mentira era pequeña, lo suficientemente creíble como para difundirse, pero difícil de refutar por completo. En conjunto, pintaron una imagen de negligencia, de un hombre que estaba superado criando a un adolescente. Lisa era buena en esto, mejor de lo que Guy había esperado. Entendía a la gente, entendía cómo las pequeñas dudas podían convertirse en grandes problemas. Pero había cometido un error. Había subestimado cuánto conocía la gente de esta comunidad al verdadero Guy Aaron. Y había olvidado que algunas peleas valían la pena, sin importar las probabilidades. La guerra había comenzado, y Guy no tenía intención de perder. El sedán blanco del gobierno entró en el camino de entrada de la granja un martes por la tarde como un mal presagio. Guy observó desde la ventana del taller cómo dos mujeres en ropa de negocios salían, con portapapeles en mano y expresiones oficiales en sus rostros. Servicios de protección infantil. Evan, ve a lavarte, dijo Guy con calma. Tenemos visitas. El chico miró a través de la ventana y entendió inmediatamente. Su mandíbula se tensó, un gesto que le recordó a Guy Aaron cuando estaba enojado. Esto es por su culpa, ¿verdad? Probablemente. Pero no tenemos nada que esconder, así que les mostraremos todo lo que quieran ver. La trabajadora social principal se presentó como la señora
Rodríguez, una mujer de mediana edad con ojos amables pero con una actitud profesional que sugería que lo había visto todo. Su compañera era más joven, más nueva, tomando notas de todo. Estamos aquí siguiendo algunas preocupaciones que fueron reportadas sobre el bienestar de Evan, explicó la señora Rodríguez mientras estaban en la sala de estar de la granja. Esta es solo una visita de rutina para evaluar la situación. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Guy, aunque ya lo sabía. Informes de condiciones de trabajo inseguras, posible abuso de sustancias en el hogar, preguntas sobre la supervisión y el cuidado. Ella echó un vistazo alrededor de la habitación ordenada y cómoda. ¿Podemos hablar con Evan en privado? Por supuesto. Evan respondió a sus preguntas con la misma calma y honestidad que aportaba a todo lo demás. Sí, trabajaba en el taller, pero siempre con el equipo de seguridad adecuado. No, su tío no bebía ni usaba drogas. Sí, se sentía seguro y bien cuidado. No, nunca había sido lesionado ni descuidado. Mientras tanto, Guy guió a la otra trabajadora social por la casa. Cada habitación estaba limpia, bien mantenida y claramente habitada. El dormitorio de Evan estaba organizado, lleno de modelos de aviones y revistas de motocicletas junto con sus libros escolares. La cocina estaba abastecida con comida saludable. El taller estaba correctamente ventilado, con el equipo de seguridad exhibido prominentemente. Parece un chico bien adaptado, comentó la trabajadora social más joven mientras examinaban el taller. Lo es. Ha pasado por mucho, pero es duro. ¿Qué pasa con los informes de que está trabajando con equipo peligroso? Guy le mostró los registros de capacitación que había mantenido, documentando cada lección, cada control de seguridad, cada pieza de equipo que Evan estaba certificado para usar. He estado soldando durante 20 años. No lo dejaría cerca de nada que no pudiera manejar de forma segura. Después de 2 horas, las trabajadoras sociales recogieron sus notas. La señora Rodríguez parecía cansada, como alguien que había perseguido demasiadas pistas falsas. Señor Aaron, quiero ser clara sobre algo. No encontramos evidencia de negligencia, abuso o condiciones inseguras. Evan parece sano, feliz y bien cuidado. Pero, mantendremos el caso abierto durante 60 días como precaución. Si llegan otros informes durante ese tiempo, tendremos que investigarlos también. Después de que se fueron, Guy y Evan se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo una taza de café y procesando lo que acababa de suceder. Parecían estar bien, dijo Evan. Solo estaban haciendo su trabajo, pero este no será el final. ¿Crees que seguirá intentándolo? Creo que apenas está empezando. El teléfono de Guy vibró. Un mensaje de texto de Tom Brennan. Lisa presentó su petición hoy. La fecha del juicio está fijada para el próximo mes. Evan leyó el mensaje por encima del hombro de Guy. Así que, ¿realmente está sucediendo? Sí, realmente está sucediendo. Esa noche, Guy llamó a Rudy Kane, un viejo compañero de caza que se había mudado a la ciudad después de retirarse de una mina. Rudy ahora trabajaba en mantenimiento en el Pines Motel, manteniéndose ocupado y complementando su pensión. Necesito un favor, dijo Guy cuando Rudy contestó. Dime cuál. ¿Has visto algo interesante en el motel últimamente? ¿Algún visitante de fuera de la ciudad que pueda estar quedándose más tiempo de lo habitual? Rudy se quedó en silencio por un momento. ¿Te refieres a esa mujer rubia en el SUV blanco? Lleva aquí 2 semanas. Paga en efectivo. Trae a diferentes hombres. La vi en el bar de Anigan casi todas las noches. Por lo general, bastante borracha a la hora de cerrar. ¿La oíste decir algo? Bastante. Anoche, estaba hablando de cómo va a sacar provecho del niño. Dijo algo sobre finalmente conseguir el dinero del fideicomiso y enviarlo a un internado para no tener que lidiar con él. Guy sintió esa sensación fría instalarse en su pecho de nuevo. ¿Estás seguro de eso? Claro como el día. Estaba lo suficientemente fuerte como para que la mitad del bar la oyera. ¿Quieres que pregunte por ahí? A ver si alguien más lo oyó. Eso sería útil. Guy,
sé lo que le hizo a ese niño cuando era pequeño. Lo que necesites, estoy de tu lado. Después de colgar, Guy se sentó en su camioneta afuera de la ferretería, pensando. Lisa había cometido un error. El mismo tipo de error que siempre había cometido. Cuando bebía, hablaba. Cuando hablaba, revelaba quién era realmente debajo de todo ese refinamiento y planificación. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría probar que solo buscaba el dinero? ¿Que no tenía ningún interés real en ser madre? Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba la escuela secundaria. Señor. Arlan, soy el director Hayes. Le llamo por Evan. El estómago de Guy se desplomó. ¿Qué pasó? Nada serio, pero quería que supiera que alguien llamó esta tarde diciendo ser de servicios de protección infantil. Estaban haciendo preguntas detalladas sobre la asistencia de Evan, su comportamiento, si había habido alguna señal de problemas en casa. ¿Y les dijo? Lo que le digo a todo el que pregunta. Evan es uno de nuestros mejores estudiantes. Buenas notas, buena actitud, nunca ningún problema disciplinario. Pero aquí está la cosa. Cuando llamé a CPS para hacer un seguimiento, dijeron que no habían hecho tal llamada. Alguien está pescando. Eso es lo que pensé. Solo quería que supiera que hay gente haciendo preguntas y tergiversando para obtener información. Después de la llamada, Ai condujo a casa lentamente, pensando en las implicaciones. Lisa ya no solo estaba difundiendo rumores. Estaba investigando activamente, tratando de encontrar munición para su caso de custodia. Estaba haciéndose pasar por funcionarios, manipulando a la gente, construyendo un caso basado en mentiras y verdades a medias. Pero también había revelado su mano, el comentario sobre el dinero del fideicomiso escuchado por múltiples testigos, la llamada falsa a CPS que podía ser rastreada, la creciente desesperación que estaba empezando a mostrar grietas en su cuidadosa fachada. Cuando llegó a casa, Evan estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea. Problemas de matemáticas cubrían la página en una escritura ordenada y precisa. ¿Cómo estuvo la escuela?, preguntó Guy. Bien, pero raro. Un par de profesores me preguntaron cómo iban las cosas en casa. Como si estuvieran buscando problemas. ¿Qué les dijiste? Lo mismo que le digo a todo el mundo. Que son lo mejor que me ha pasado. Guy sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. Pase lo que pase, juegue a lo que juegue Lisa o diga las mentiras que diga, la verdad estaba sentada justo ahí en la mesa de la cocina. Un buen chico, seguro y feliz y en casa donde pertenece. Evan. Sí. Sabes que haría cualquier cosa para mantenerte aquí, ¿verdad? Evan levantó la vista de su tarea. Lo sé. Y sabes que no voy a ir a ninguna parte sin luchar, ¿verdad? Sí, lo sé. Bien. Porque esta es mi casa. Estas son mis montañas. Y algunas personas no pueden quitar eso solo porque comparten ADN. Esa noche, mientras Guy yacía en la cama escuchando el viento en los pinos, pensó en la batalla que tenía por delante. Lisa tenía dinero, abogados y un reclamo biológico. Pero había olvidado algo importante sobre la gente de Montana. Podrían escuchar los rumores, pero al final, confiaban en lo que podían ver con sus propios ojos. Y lo que podían ver era un chico de 15 años que estaba prosperando bajo el cuidado de su tío y una mujer que lo había abandonado una vez y estaba dispuesta a hacerlo de nuevo por dinero. La fecha del juicio era dentro de 3 semanas. 3 semanas para prepararse, para documentar, para construir un caso inquebrantable de por qué Evan pertenecía justo donde estaba. 3 semanas para asegurarse de que la codicia de Lisa fuera su perdición en lugar de su ventaja. La pelea estaba lejos de terminar, pero Guy estaba listo para ella. Algunas cosas valían la pena luchar, sin importar el costo, y Evan valía todo. Guy se sentó en la oficina de Tom Brennan 3 días antes de la audiencia de custodia, revisando su expediente del caso una vez más. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando una luz dorada sobre la pila de documentos que habían reunido. Su abogado es bueno, admitió Tom, empujando sus gafas hacia arriba en su nariz. Ha presentado todas las mociones del libro,
tratando de hacer que esto se trate de biología y derechos maternos en lugar de lo que es mejor para Evan. ¿Cuál es nuestro argumento más sólido? Abandono. No puedes dejar a un niño de 5 años en las montañas y volver 10 años después reclamando instintos paternales. Además, sus registros escolares, registros médicos, todo muestra que está prosperando contigo. El teléfono de Guy vibró. El nombre de Rudy Kane apareció en la pantalla. Necesito contestar esto. La voz de Rudy transmitía excitación. Necesitas venir aquí ahora mismo. ¿Qué está pasando? Tu cuñada nos acaba de dar la mañana de Navidad. Está en Anigans, borracha como una cuba y abriendo la boca a cualquiera que la escuche. Trajo a ese tipo casado del seguro de Billings con ella. Ya sabes, Peterson, con una esposa y 3 hijos. Está hablando como una presa rota. Ya la oí decir que tiene la audiencia de custodia asegurada. Que una vez que tenga el control del fondo fiduciario, el niño se irá directo a la escuela militar. Cito, no voy a desperdiciar mi vida criándolo. Ya cumplí mi tiempo. Guy sintió algo frío y agudo instalarse en su pecho. ¿Estás grabando esto? Tengo mi teléfono grabando, pero el audio no es muy bueno con todo el ruido del bar. Podría usar refuerzos. Voy en camino. Tom levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa? Lisa está teniendo una crisis pública en Anigans, hablando del dinero del fideicomiso y de deshacerse de Evan. No puedes enfrentarte a ella directamente. Cualquier cosa que parezca acoso podría perjudicarnos en la corte. No voy a enfrentarme a ella. Voy a dejar que se cuelgue sola. Guy condujo a Anigans con su teléfono en altavoz. La voz de Tom le recordaba que mantuviera la calma, que fuera objetivo, que solo observara y documentara. Pero por dentro, esa sensación fría se estaba extendiendo. Lisa estaba haciendo que esto se tratara de dinero, no de maternidad. Estaba admitiendo que quería deshacerse de Evan en la escuela militar y tomar su herencia. Rudy tenía razón. Era la mañana de Navidad. Anigans era el tipo de bar que atraía a vaqueros, camioneros y gente que buscaba ahogar sus problemas en alcohol. El estacionamiento estaba medio lleno un miércoles por la noche, camionetas y motocicletas mezcladas con algunos autos. El SUV blanco de Lisa destacaba como un pulgar dolorido. Dentro, el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y el olor a comida frita. Guy encontró a Rudy en una mesa de la esquina, bebiendo una cerveza y manteniendo su teléfono apuntado discretamente hacia la barra. Ha estado hablando durante unos 20 minutos, dijo Rudy en voz baja, poniéndose más fuerte y más honesta con cada bebida. Lisa estaba sentada en un taburete de bar con jeans y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente aquí ganaba en una semana. Su acompañante era un hombre de aspecto suave de unos 40 años, claramente incómodo con la atención que su compañera estaba atrayendo. Lo que pasa con los niños, le estaba diciendo Lisa al camarero, es que solo son lindos cuando son pequeños. Una vez que cumplen 15 años, solo son caros. Varios clientes se habían girado para escuchar. Lisa parecía disfrutar de la audiencia. Pero esto de la custodia, continuó, no se trata de ser madre. Se trata de lo que es justo. Mi esposo dejó ese dinero para nuestra familia, no para que su hermano juegue a ser papá. ¿Tienes un hijo?, preguntó una mujer en el siguiente taburete. Hijo de 15 años. No lo he visto mucho últimamente, pero la sangre es la sangre, ya sabes. El tribunal me lo devolverá la semana que viene. ¿Lo extrañas?, insistió la mujer. Lisa se rió, un sonido sin calidez. ¿Extrañar las noches sin dormir y la constante preocupación? ¿Extrañar tener mi vida girando en torno a las necesidades de otra persona? Tengo 38 años. Merezco vivir un poco. Su acompañante trató de callarla, pero a Lisa ya no le importaba la discreción. Además, está mejor en un internado, en realidad en una escuela militar. Estructura, disciplina, todo eso. No estoy hecha para las cosas del día a día de la crianza. Nunca lo estuve. Guy sacó su propio teléfono y comenzó a grabar. El audio era más claro desde este ángulo. Así que una vez que obtengas la custodia,
¿Lo enviarás lejos?, preguntó el camarero. Tan pronto como pueda arreglarlo. Hay buenas escuelas en el este. Cuestan una fortuna, pero para eso está el fondo fiduciario, ¿verdad? Parece que lo tienes todo resuelto. Me tomó 10 años, pero sí, a veces tienes que esperar el momento adecuado. El niño es lo suficientemente mayor ahora como para no necesitar mucha crianza práctica. Yo obtengo el control del dinero. Él obtiene estructura y educación. Todos ganan. Guy intercambió miradas con Rudy. Esto era mejor de lo que habían esperado. Lisa estaba exponiendo todo su plan, admitiendo que no tenía ningún interés en criar a Evan, dejando claro que se trataba de ganancias financieras. ¿Qué pasa con el tío?, preguntó alguien. Guy, lo ha hecho bien como niñero. Le daré eso. Pero el niño necesita a su verdadera familia ahora. Necesita oportunidades que un soldador de pueblo pequeño no puede proporcionar. Parece que al tío le importa. Claro, pero preocuparse no es suficiente. El dinero abre puertas. Educación, conexiones, los círculos sociales correctos. Guy no puede darle nada de eso. Guy sintió que su mandíbula se apretaba. Estaba hablando de Evan como si fuera una inversión, un portafolio para administrar en lugar de un niño que necesitaba amor y estabilidad. ¿Hablaste con el niño sobre todo esto?, preguntó la mujer en el bar. Los niños no pueden elegir. Para eso están los adultos. Lisa vació su bebida e hizo una señal para pedir otra. Me lo agradecerá cuando sea mayor, cuando esté codeándose con senadores y directores ejecutivos en lugar de agricultores y mecánicos. Su acompañante finalmente logró llamar su atención, susurrándole algo urgente al oído. Lisa miró alrededor del bar, de repente pareciendo darse cuenta de cuánta gente estaba escuchando. De todos modos, dijo, modulando su voz a algo más cercano a lo normal, las situaciones familiares siempre son complicadas, pero el daño estaba hecho. Se había revelado por completo, despojado de toda pretensión de preocupación maternal y mostrado el cálculo subyacente. Guy y Rudy se fueron por separado, encontrándose en el estacionamiento de la ferretería 10 minutos después. ¿Grabaste todo eso?, preguntó Rudy. Cada palabra. Además, vi al menos a 6 personas allí que escucharon todo. ¿Crees que ayudará en la corte? Terminará esto antes de que realmente comience. Guy condujo a casa con la grabación guardada en su teléfono y respaldada en la nube. Tom querría escucharla de inmediato. Querría idear una estrategia sobre cómo usarla de manera más efectiva. Pero primero, necesitaba decirle a Evan lo que venía. El chico merecía saber exactamente lo que su madre pensaba de él, cuáles eran sus verdaderos planes. Dolería, pero Evan era lo suficientemente fuerte como para manejar la verdad. Y la verdad los iba a liberar a ambos. Cuando llegó a casa, Evan estaba en el taller trabajando en un proyecto para su clase de taller en la escuela, una pequeña mesa, soldada y pulida a la perfección. El tipo de trabajo que mostraba orgullo, atención al detalle, verdadera habilidad. ¿Cómo va?, preguntó Guy. Casi terminado. Solo necesito unir las patas y darle un pulido final. Guy observó al chico trabajar, notando la cuidadosa precisión, la forma en que revisaba y volvía a revisar cada unión. Este no era el trabajo de alguien que necesitaba disciplina de escuela militar. Este era el trabajo de alguien que había encontrado su vocación. Evan, necesitamos hablar, sobre la audiencia, sobre tu madre, sobre lo que realmente quiere. Se sentaron en la puerta trasera de la camioneta de Guy, observando la puesta de sol sobre las montañas mientras Guy reproducía la grabación. Evan escuchó sin interrumpir, su rostro se volvía más duro con cada revelación. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo momento. Escuela militar, dijo finalmente. Ese es su plan. Y cree que se lo agradeceré. No está pensando en ti en absoluto. Está pensando en el dinero. Evan asintió lentamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora llevamos esto a la corte y les mostramos a todos exactamente quién es realmente. Y luego te quedas en casa donde perteneces. Evan saltó de la puerta trasera y tomó una llave inglesa, probando su peso en su mano. ¿Sabes qué es lo gracioso? ¿Qué?
Tiene razón en una cosa. El dinero sí abre puertas. Miró a Guy con ojos que eran mayores que sus 15 años. Pero se equivoca sobre qué puertas vale la pena atravesar. El Palacio de Justicia en Missoule olía a cera para pisos y madera vieja, un olor que Guy asociaba con multas de tráfico y disputas de propiedad. Hoy, olía al futuro. Él y Evan se sentaron en la mesa del demandante con Tom Brennan, revisando sus notas por última vez. Al otro lado del pasillo, Lisa se sentó con su abogado, un hombre bien vestido de Billings que cobraba más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Lisa se había vestido para el papel, traje azul conservador, joyería mínima, cabello recogido de una manera que sugería una maternidad responsable. Parecía una mujer que había cometido errores pero aprendido de ellos, que estaba lista para reclamar su lugar en la vida de su hijo. Pero Guy había visto su verdadero rostro en Anigans. La actuación de hoy era solo eso, una actuación. «Levántense todos por la honorable juez Patricia Henricks», gritó el alguacil. La juez Henricks era una mujer de unos 50 años, de pelo canoso y seria, con un tipo de rostro que sugería que había escuchado cada historia de pena y excusa en el libro. Revisó el expediente del caso mientras la sala del tribunal se sumía en silencio. «Esta es una petición para la modificación de la custodia», comenzó. La señora Bray busca recuperar la custodia de su hijo menor, Evan Arlan, actualmente bajo la tutela legal de su tío, Guy Laron. El abogado de Lisa, David Morrison, se puso de pie para su declaración de apertura. Era suave, pulido, exactamente el tipo de abogado que el dinero podía comprar. Su señoría, este caso se trata fundamentalmente del derecho de una madre a criar a su hijo. La señora Bray reconoce que pasó por un periodo difícil tras la trágica muerte de su esposo. Buscó ayuda, recibió tratamiento y ha reconstruido su vida. Ahora es financieramente estable, emocionalmente sana y está lista para brindarle a su hijo oportunidades que su tutor actual, aunque bien intencionado, simplemente no puede ofrecer. Morrison pintó un cuadro de oportunidades educativas, experiencias culturales y ventajas financieras. Enfatizó los derechos biológicos de Lisa y su transformación durante la última década. El demandado ha realizado un trabajo admirable como tutor temporal, concluyó Morrison, pero temporal siempre fue la intención. Es hora de que Evan regrese a su familia legítima. Tom Brennan se levantó para su respuesta. Era mayor que Morrison, menos llamativo, pero tenía algo que le faltaba al costoso abogado, la verdad. Su señoría, este caso no se trata de biología o recursos financieros. Se trata del mejor interés de un niño que ha prosperado bajo el cuidado de su tutor actual. Hace 10 años, la señora Bray abandonó a su hijo de 5 años en las montañas Bitterroot y desapareció de su vida. Ha tenido una década para visitar, llamar, mostrar algún interés en su bienestar. Eligió no hacerlo. Tom expuso los registros académicos de Evan, su participación en actividades escolares, su estabilidad emocional y su fuerte relación con Guy. La demandante no regresó porque extrañaba a su hijo. Regresó porque está a punto de heredar un fondo fiduciario sustancial. «Objeción», gritó Morrison. «Especulación». «Sustentada», dictaminó el juez. «Señor Brennan, por favor, aténgase a los hechos». «Sí, su señoría». «Los hechos hablarán por sí solos». Lisa subió al estrado primero, pulida y preparada. Morrison la guió a través de su historia, el dolor abrumador después de la muerte de Rowan, las malas decisiones que siguieron, el largo camino de regreso a la estabilidad. Era joven y tenía miedo, testificó Lisa, secándose los ojos con un pañuelo. Tomé decisiones terribles, pero he pasado los últimos 10 años mejorando, fortaleciéndome lo suficiente para ser la madre que Evan merece. ¿Cuáles son sus planes para Evan si se restaura la custodia?, preguntó Morrison. Quiero darle todo lo que su padre hubiera querido, la mejor educación, exposición a la cultura y la oportunidad de convertirse en el hombre que Rowan soñaba que podía ser. ¿Y está preparada financieramente para brindar estas oportunidades? Absolutamente. He construido un negocio de consultoría exitoso. El dinero no es un problema. Tom interrogó cuidadosamente, metódicamente. Señor Bray, en los 10 años desde que dejó a Evan con su tío, ¿cuántas veces lo ha visitado?
Fue complicado. Estaba ordenando mi vida. ¿Cuántas veces, señora Bray? Esta fue mi primera visita en 10 años. ¿Y cuántas llamadas telefónicas o cartas envió en ese tiempo? Como dije, fue complicado. 0 llamadas y 0 cartas en 10 años. ¿Es correcto? La compostura de Lisa se resquebrajó ligeramente. Lo estaba protegiendo de mis problemas. ¿Abandonándolo por completo? Estaba mejorando para él. Tom sacó un documento. Este es el informe policial del 15 de diciembre, hace 10 años. Indica que Evan fue encontrado solo en las montañas sufriendo de hipotermia después de que usted lo llevara a 8 millas de la ciudad y lo dejara allí. ¿Es exacto? Estaba teniendo una crisis nerviosa. Sabía que alguien lo encontraría. Sabía que alguien encontraría a un niño de 5 años en clima helado a 8 millas de la casa más cercana. No estaba pensando con claridad. No, no lo estaba. ¿Y a dónde fue después de abandonar a su hijo? Morrison se opuso, pero el juez permitió la pregunta. Me fui de la ciudad por un tiempo. Necesitaba espacio para sanar. Se fue con un hombre llamado Dale Whitcomb, un camionero de larga distancia que había conocido en un bar. ¿Es correcto? No veo cómo eso es relevante. Habla de sus prioridades en ese momento, señora Bray. Eligió a un extraño en un bar en lugar de a su hijo de 5 años. Las preguntas continuaron, cada una quitando otra capa de la imagen cuidadosamente construida de Lisa. Cuando Tom terminó, se veía sacudida, defensiva, nada como la madre compuesta que había subido al estrado. Entonces fue el turno de Guy. Habló con sencillez, con honestidad, sobre la década que había pasado criando a Evan, sobre viajes de pesca y lecciones de soldadura, sobre ayudar con la tarea y enseñar responsabilidad, sobre estar allí para cada rodilla raspada, cada mal día en la escuela, cada hito. Nunca tuve la intención de ser padre, testificó Guy. Pero cuando Evan necesitó a alguien, di un paso al frente. Y nunca me he arrepentido ni un solo día. El contrainterrogatorio de Morrison trató de pintar a Guy como un hombre simple que no podía brindar las ventajas que Lisa podía ofrecer. Pero cada pregunta solo reforzó el vínculo entre tío y sobrino. Trabaja con sus manos, señor Arley. No quiere más para Evan. Quiero que sea feliz, saludable y seguro. El resto depende de él. ¿No cree que merece oportunidades que usted no puede brindarle? Creo que merece amor, estabilidad y alguien que ponga sus necesidades primero. Le he dado eso. Finalmente, Evan subió al estrado. La juez Hendricks explicó que su testimonio recibiría un peso significativo debido a su edad y madurez. Evan, has escuchado a ambas partes hoy. ¿Dónde preferirías vivir? Con mi tío, su señoría. ¿Puedes decirme por qué? Evan miró directamente al juez, su voz firme y clara. Porque él ha sido mi familia durante 10 años. Me ha enseñado todo lo que sé sobre ser responsable, sobre cumplir promesas, sobre no rendirme con la gente. Nunca me ha mentido, nunca ha faltado a su palabra, nunca me ha hecho sentir no deseado. ¿Qué pasa con la oferta de tu madre de brindarte oportunidades educativas? Estoy feliz con mi educación. Me gusta mi escuela. Me gusta mi vida. No quiero ir a un internado. ¿Hay algo más que quieras que sepa la corte? Evan miró a Tom, quien asintió levemente. Sí, su señoría. Me gustaría que escucharan algo. Tom produjo la grabación de audio de Anigans. Morrison se opuso enérgicamente, pero el juez lo permitió como evidencia de las intenciones del demandante. La sala del tribunal escuchó en silencio mientras la voz de Lisa llenaba el espacio, hablando sobre el dinero y el internado, sobre no querer desperdiciar su vida criando a un niño, sobre el fondo fiduciario siendo el verdadero premio. Cuando terminó, la juez Hendricks miró a Lisa con un disgusto apenas disimulado. Señor Bray, ¿le gustaría explicar estas declaraciones? Lisa se había puesto pálida. Yo estaba borracha. No quise decir esas cosas. Dijo que no estaba hecha para la crianza diaria, que una vez que obtuviera el control del fondo fiduciario, planeaba enviar a Evan a la escuela militar de inmediato.
¿Estaba mintiendo entonces o está mintiendo ahora? Estaba molesta, no pensaba con claridad. Me parece que estaba pensando con mucha claridad sobre el dinero. La juez Hendricks convocó un breve receso. Cuando la corte se reunió nuevamente, su decisión fue rápida y decisiva. He revisado toda la evidencia y el testimonio en este caso. Si bien entiendo que los padres biológicos tienen ciertos derechos, el bienestar del niño debe ser primordial. Miró directamente a Lisa. Señor Bray, usted abandonó voluntariamente sus responsabilidades parentales hace 10 años. No hizo ningún esfuerzo por mantener contacto con su hijo o contribuir a su bienestar. Su regreso coincide sospechosamente con su mayoría de edad y el acceso a su herencia. La voz del juez se hizo más dura. Además, sus declaraciones grabadas revelan una completa falta de interés en la crianza real. Su plan de colocar inmediatamente a Evan en un internado mientras accede a su fondo fiduciario demuestra que sus motivos son financieros, no maternales. Por lo tanto, se deniega la petición de modificación de la custodia. El señor Harland conservará la tutela legal completa. Además, estoy emitiendo una orden de restricción que impide que la señora Bray se ponga en contacto con el menor sin la aprobación del tribunal, y estoy remitiendo este asunto al fiscal de distrito para posibles cargos de abandono infantil. El mazo cayó con finalidad. Fuera del Palacio de Justicia, Lisa pasó junto a ellos furiosa sin decir una palabra, sus costosos tacones haciendo clic con enojo en los escalones de concreto. Su abogado la siguió, ya hablando por teléfono, probablemente explicándole a alguien por qué lo que era seguro se había convertido en un completo desastre. Evan la vio irse con algo parecido a la lástima en sus ojos. Ni siquiera me miró. No, asintió Guy. No lo hizo. ¿No crees que lo intentará de nuevo? Tom Brennan se unió a ellos en los escalones del Palacio de Justicia, guardando su maletín con eficiencia satisfecha. No es probable. Entre la orden de restricción y el fiscal de distrito investigando los cargos de abandono, mantendrá su distancia. ¿Qué pasa con el fondo fiduciario? Todavía está bloqueado hasta que cumplas 21 años, tal como tu padre pretendía. Nadie puede tocarlo excepto tú. Condujeron de regreso a la granja en un cómodo silencio, las montañas se veían más grandes y permanentes de lo que lo habían hecho esa mañana. La batalla legal había terminado, pero Guy sabía que la verdadera victoria era más simple que eso. Regresaban a casa juntos al lugar que habían construido juntos, para continuar la vida que habían creado. Esa noche, se sentaron en la puerta trasera de la camioneta de Guy, observando la puesta de sol sobre las mismas montañas donde la historia de Evan había comenzado 10 años antes. El círculo se sintió completo de alguna manera. El pasado finalmente quedó en paz. ¿Estás bien?, preguntó Guy. Sí, mejor que bien. Evan recogió una pequeña piedra y la arrojó hacia el arroyo. ¿Sabes qué fue lo más extraño? ¿Qué? Cuando estaba hablando de todas las oportunidades que podía darme. Todo en lo que podía pensar era que ya tengo todo lo que quiero. Este lugar, el taller, los senderos, tú. Incluso sin internados y amigos senadores. Evan sonrió, especialmente sin esas cosas. Se quedaron en silencio por un rato, escuchando los sonidos de las montañas instalándose en la noche. Finalmente, Evan habló de nuevo. Ella nunca me quiso, ¿verdad? No realmente. Guy eligió sus palabras con cuidado. Quería lo que pensaba que tú podías darle. Eso no es lo mismo. Pero tú sí me quisiste, desde el momento en que te saqué de esa estación de guardabosques. Bien, porque nunca he querido estar en otro lugar. Una semana después, Guy recibió una llamada de la señora Henderson. Había escuchado a través de la vid del restaurante que Lisa había dejado la ciudad de nuevo, esta vez en dirección a California con un hombre que vendía algo de la parte trasera de su coche. Buena libranza, dijo la señora Henderson. Ese chico está mejor sin ella causando problemas. Los rumores habían cesado tan rápido como habían comenzado. Asombroso lo rápido que la gente olvidaba sus dudas cuando se les presentaba evidencia clara de la verdad. Los profesores de Evan volvieron a elogiar su trabajo.
La gente de Murphy's Diner trató a Guy como el héroe local que siempre había sido. La vida regresó a sus ritmos familiares, escuela y trabajo en el taller, viajes de pesca y paseos en moto de cross, tardes tranquilas trabajando en proyectos juntos. Pero algo también había cambiado. La incertidumbre había desaparecido, reemplazada por algo más sólido. Ya no solo estaban improvisando sobre la marcha. Eran familia, legal y oficialmente y permanentemente. Una tarde, mientras trabajaban en la reconstrucción de un motor en el taller, Evan levantó la vista del carburador que estaba limpiando. He estado pensando en el fondo fiduciario. ¿Qué pasa con él? Cuando cumpla 21 años, quiero usar parte de él para expandir el taller. Tal vez conseguir algo de equipo nuevo, asumir proyectos más grandes, construir algo duradero. Guy sintió que algo cálido se extendía por su pecho. ¿Eso es lo que quieres? Es lo que papá hubiera querido. Algo útil, algo que ayude a la gente, algo que dure. ¿Y el resto de mi herencia? Fondo universitario para mis hijos algún día. ¿Qué te parece? Bien. Tal vez una camioneta nueva cuando ésta finalmente muera. Evan gesticuló hacia la antigua camioneta de Guy, pero sobre todo solo seguridad, sabiendo que está ahí si la necesitamos. Nosotros. Estás atascado conmigo, ¿recuerdas? Incluso cuando tenga 21 años y técnicamente ya no necesite un tutor. Bien. No planeaba ir a ninguna parte. Esa noche, condujeron hacia las montañas, las mismas donde Lisa había abandonado a Evan todos esos años atrás. Pero no estaban huyendo de nada ahora. Estaban reclamando su terreno, de pie donde su historia había comenzado, listos para lo que viniera después. Los pinos susurraban en el viento, guardando sus secretos, marcando el tiempo como las montañas siempre lo habían hecho. Algunas cosas perduraban. Algunas cosas valían la pena luchar.